de este, no sé si decir documental, de esta investigación que se convierte al tiempo en una especie de poema largo, casi elegíaco en un momento determinado, por las circunstancias y por la manera también de concebirlo, ¿no? Y bueno, no sé si quieres empezar tú, hablar un poco del tema o quiere Municio. Yo solamente querría decir que ha llegado un momento, y creo que a todas las personas que están aquí les habrá ocurrido lo mismo, en el que tienes la impresión, no muchas veces te pasa algo así en la vida, pero hay algunos seres en la vida que cuando están cerca de ti por alguna razón, como puede ser el caso de Jorge Semprún, porque lo hemos leído, porque lo admiramos, porque también es en muchos aspectos un espacio para pensar, estés o no de acuerdo con él, se convierten como en alguien que parece que conoces, ¿no? Y a mí esto me pasa muy poco, me pasa alguna vez, pero no tantas. Y Semprún es uno de los casos. Hay un momento en el que tienes la impresión de que tú conoces a Semprún y que podrías contar muchas cosas de él, como pasa con Proust. Y esto no es una coincidencia. Y si quieres lo dejo aquí y comenzamos, pero él cuenta en esta obra, que yo no estoy segura de llamar novela, El largo viaje, que cuando llegó a Buchenwald los primeros días, para mantener de alguna manera lo humano y sin la cordura, recordaba por el camino de Swann, y entonces todo el tiempo trataba de que no se le olvidara ni una página de por el camino de Swann, cómo se vuelve a casa. Si quieres empezamos ahí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Marifé, con esta entrada tan maravillosa, y además que va a tener una intervención estupenda. Y muchísimas gracias también, Municio, por estar. Así que nada, aquí yo creo que somos todos, no sé si ustedes conocen en profundidad a Jorge Semprún, no sé si en realidad alguien le puede conocer en profundidad. Yo estuve 3 años investigando sobre él, con el material de archivo, revisando, y todo surgió también con el primer libro que leí de él, que es La escritura o la vida. Estaba con una novela que no sabía por dónde tirar, y cuando estás perdido empiezas a leer cómo abordan las novelas otros escritores, y leí La escritura o la vida. Pues me va a dar la solución seguro, la fórmula mágica, y entonces entré en una lectura que era Navidad, como en estas fechas venía mi familia a cenar y no podía parar, ¿no? Era como, bueno, ¿cuándo se marchan? Porque necesito seguir leyendo a Jorge Semprún, ¿no? Y desde entonces, bueno, le llamé, en la novela arranca, o sea, el documental arranca con tal como nos conocimos, ¿no? Yo le llamé, le dije que quería hacer un documental sobre él al principio dijo no sé qué, y planteó esa pregunta de, bueno, yo le dije, vamos a lo mejor es una forma de volver a casa, y a partir de ahí empezamos a hablar durante meses de cómo abordar el documental, ¿no? Porque en realidad al final un documental es 1 hora donde tienes que comprimir una historia, una vida. Yo siempre digo que es un proceso que lleva al fracaso, porque es imposible resumir a una persona en 1 hora con la complejidad que es el ser humano, ¿no? Y más una vida tan compleja como esta, que tiene 1000 vidas, ¿no? Pero bueno, hay que buscar como esos elementos que son esenciales, y luego entrar en ese mundo que es el mundo de él, ¿no? Cuando, como decía Marifé, ¿no? Empiezas a leer y le conoces, ¿no? Y en realidad hay algo que te está hablando de ti mismo, ¿no? Entonces, al final también, como cuando ves un documental estás conectándote, o cuando escribes sobre otra persona, estás conectándote con eso que esa otra persona tiene tuyo, ¿no? Y entonces, bueno, hoy estaba mirando algo para decir, para no repetirme, y al leer en El largo viaje, él cuenta que cuando regresa del campo de concentración, regresa, y lo que va está en un camión, abre y ve los árboles, las copas de los árboles, ¿no? Y de pronto recordé por qué arrancaba el documental así y lo terminaba así, ¿no? Que es una imagen partida, 2 mundos, 2 realidades, y son las copas de los árboles. O sea, es un viaje de ida y vuelta del que nunca sale, porque nunca sale de Buchenwald, ¿no? Entonces, ese punto era uno de los elementos para mí esenciales en el documental, ¿no? Que en cada etapa yo tenía el recurso
él siempre dice, ¿cómo se puede contar lo que ha ocurrido en los campos? Es imposible contarlo y a la vez es necesario contarlo, es nuestra obligación contarlo, pero solamente a través del artificio de la creación es posible acceder a algo, a través de la ficción acceder a algo más verdadero que lo que pueda contar un testimonio, ¿no? Entonces, con este ejercicio yo, con este ¿qué es volver a casa?, me permitía entrar en todos esos mundos que él habita, ¿no? Porque no sabíamos, yo no tenía ni idea al principio cuando empecé que había sido nominado en 2 ocasiones a los Oscar, que nadie sabía, que es el primer español guionista nominado a los Oscar, y nadie lo sabía, ¿no? Y él ni siquiera lo había dicho, lo había metido en el cajón en el fondo de un armario, ¿no? Y luego está el tema de la militancia, y luego está la escritura, y hay tantos Jorge Semiones, y luego también el abuelo, ¿no? Porque nos olvidamos también que estas personas tienen una vida privada, ¿no? Tienen un abuelo, ha tenido un hijo que se ha muerto, que ha sido un golpe muy fuerte para él, ha tenido la hija de su mujer, de la que ha tenido un vínculo estrecho, pero estos nietos, estos bisnietos, ¿no? ¿Qué nos cuentan de ellos? ¿Qué nos cuentan de ese ser humano que de pronto le cambiaba la cara, ¿no? Y de pronto el nieto comprende, yendo con él a Buchenwald, a ese espacio, cuando comprende por qué se aislaba, ¿no? Bueno, pues todos esos elementos para mí eran importantes, cómo meterlos, cómo incorporarlos, ¿no? Y muchas de esas cosas, pues por ejemplo hay una canción de La Paloma, que es una canción que para él es muy emblemática, de la que habla en varias novelas, porque esa paloma se la cantaba a su madre, con esa paloma mata a la primera persona, al primer alemán que tiene que disparar cuando está en la resistencia. O sea, esa paloma está cargada de símbolos, ¿no? Y está por ahí de fondo cuando están con las fotografías familiares. Y bueno, yo creo que voy a dejar ya paso para que el siguiente hable, porque podría estar hablando aquí eternamente y el tiempo es limitado como el documental. Gracias, Yolanda. Pues yo no sé, debe ser la 8ª o la 9ª vez que veo el documental ya. Y la primera vez que lo vi, además, no conocía todavía a Yolanda, no sabía. ¿Tienes puesto el micro? Sí, creo que sí. No conocía todavía a Yolanda, con lo cual no sabía un poco lo que había detrás, pero yo cuando lo vi, yo también soy como dice Marifé, que entré en el universo de Semprún y no pude salir de ahí, ¿no? Es como una especie de vórtice en el que entras y ya quieres saber todo sobre Semprún, quieres estar informado sobre Semprún, y yo, como te he contado también, que hemos hablado del tema, en un momento determinado trabajé en un programa de televisión y bueno, yo fui muy pesado a la hora de decir... No se oye bien. Ahora mejor. Yo fui muy pesado a la hora de decir, bueno, un programa sobre la memoria de la cultura en España tiene que tener a una persona como Semprún como testimonio, ¿no? Pero cuando vi tu documental realmente vi, y es una opinión que se me ha ido reforzando a medida que lo he visto varias veces, cómo se adaptaba perfectamente el documental a la manera de narrar de Semprún. Yo creo que no. Sí. Ahora mejor. Se adaptaba muchísimo mucho mejor. Se adaptaba mucho mejor la manera de narrar tu documental a la manera de narrar de Semprún. Yo cuando lo vi dije, es que es perfecto, es como si estuviera viendo una novela de Semprún. Eso es todo el trabajo sobre la identidad, todo el trabajo sobre las distintas versiones, esos pasos hacia adelante y hacia atrás. Y cuando más lo veo, más valoro la obra de arte que es el documental en sí, ¿no? Aparte de la figura de Semprún, que es extraordinaria, que a todos nos fascina y tal, pero digo, qué maravilla, por ejemplo, ese juego que hay con los puntos de vista, con las voces en off, ese maravilloso momento en el que es muy poco frecuente en un documental, en el que la voz en off es capaz de decir, vamos a parar esto. Es un momento además muy atrevido, muy arriesgado, yo creo, pero que tiene mucho que ver con la manera de narrar de Semprún, esa manera que es muchas veces duda, no sabe, vuelve, va, etcétera. Y ese momento en el que tú dices, vamos a oír la conclusión, pero no vamos a oír esa parte del medio, ¿no? Y lo revelas al final. Me pareció extraordinario, ¿no? Y además ese juego con elementos visuales y con elementos audiovisuales, la pantalla partida desde el principio, ese juego de duplicidades, Semprún sin Semprún, con esa barra en medio, y esa manera maravillosa que haces de dialogar el pasado con el presente. O sea, está Carrillo escuchando lo que dijo Semprún sobre él en otro tiempo, en otro espacio, me parece absolutamente mágico. Y lo que sí me gustaría es que si nos puedes contar un poco, si has hablado que estuviste hablando con él durante una temporada, ¿qué hablaste exactamente? Porque hay un momento en que dices, él sugirió que rodáramos en el Café de Flore. ¿Qué más hablaste? Es decir, ¿él cómo lo veía? ¿Qué te sugirió? ¿Qué espacios te sugirió?
Sí. Bueno, o sea, fue una larga conversación en la que yo le iba llamando y él me iba diciendo, bueno, ahora, en principio cada vez era, ahora quiero hacerlo, y 2 semanas después era, no quiero hacerlo, y luego así estuvimos varios momentos, era un trabajo de xerezado de intentar captarle, secuestrarle, que no me matara, porque matarme era matar el documental, ¿no? Y entonces el trabajo con el documental, una cosa importante era el tema del archivo, ¿no? Yo había dirigido un programa de documentales de archivo durante 5 años y yo tenía la idea de que el archivo contiene una verdad que está presente hoy, ¿no? Que a veces tenemos, o sea, el pasado nos interpela, ¿no? Y entonces yo le hablé leyéndole, es como que buscaba los puntos en común para poder también como seducirle, ¿no? Como de que me dijera que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo el material de archivo, no utilizar las imágenes para cortar simplemente el archivo para tapar una declaración y otra, ¿no? Sino que tuviera un valor, en este caso en el tema de la clandestinidad el problema era que no hay imágenes como clandestino, entonces tuve la suerte de tener una montadora espectacular, o sea, yo creo que este trabajo de archivo es muy importante tener alguien con el que trabajas muy bien, que es la persona de montaje, y entonces buscando en imágenes de archivo era, pues mira, esta figura podría ser una imagen que cuando están contando, no, estaban en la cárcel y entonces veo llegar, lo está contando Natalia Salmerón, ¿no? Vio llegar a Jorge Semprún, que era el hombre más buscado, y de pronto vemos que en la imagen de archivo parándolo había una figurita, bueno, pues este va a ser Semprún, jugamos con la ficción, ¿no? Luego todas las imágenes, que ya lo he dicho en otras ocasiones, están cómo funciona la memoria, ¿no? Como muchas veces nos acordamos de algo que dijo alguien y es una palabra, ¿no? Y me dijo no sé qué, ¿no? Y vuelves a esa palabra. Y me dijo no sé qué, ¿no? Y recuerdas perfectamente esa palabra. Entonces pensé, bueno, la única forma de trabajar con la memoria, en este caso, en este documental, es algo que ha sido rodado en cine, la mayoría de los archivos, o en televisión, para ser visto en movimiento, como la vida, estamos viviéndola en movimiento, pero yo me voy a detener en un segundo, en esa palabra, en un frame, y ese frame lo voy a cambiar y luego otro frame, y eso va a generar un movimiento. La gente no se va a ser consciente, pero eso va a estar ahí, ese frame tras otro frame. Y dejo ya. No, a mí me apetece que sea Yolanda la que nos diga cosas, ¿no? Bueno, yo no sé si se escucha bien o no, ¿sí? Es que me parece importante también, si os parece, que demos palabra a personas que a lo mejor quieren hacer... ¿Se oye mejor con aquel? Sí, por eso, que yo creo que es mejor que pasemos a preguntas, que en un momento determinado, si es que tampoco... Quiero decir, lo importante de este documental es, fundamentalmente, me parece a mí, que una vez que lo tenemos... todo aquello que nos haya interesado nos pongamos a trabajar y a leer y a buscar qué hay detrás, ¿no? En este sentido. Entonces, por eso decía yo que quizá es un momento, Yolanda, bueno, como para que la gente, si tiene preguntas, las haga y hablamos, ¿vale? Mira, yo había visto que levantabas la mano, Enar, y después estabas tú y después pues empezamos. Hay que dejar el micro, pues hay que dejar el micro. Lo paso yo. Sí. Gracias. Bueno, lo primero, decir que estoy absolutamente impactada. Es un magnífico documental, tanto por ese estilo muy creativo, que no es habitual en los documentales, y por el contenido, claro, el contenido en torno al personaje. Yo personalmente he conocido a Semprún. Yo soy hija del exilio, aunque, como lo sabes, ¿verdad? Pero era de la parte de socialista. Mi padre era pintor, fue muy famoso en el exilio, muy conocido, etcétera. Pero en cuanto a Semprún, bueno, yo he sido directora del área de Holocausto de esta casa, pero antes ya desde el Ministerio de Justicia, donde puse en marcha todos los actos sobre Holocausto. Y tuve la enorme suerte, lo recuerdo con algo muy especial y muy emocionante, de estar 2 veces con Semprún en su casa, pidiéndole que asistiera a nuestros primeros actos de memoria del Holocausto,
Él dijo que no se desplazaría, pero se pudo grabar su intervención y en esos primeros actos sobre Holocausto había, y está recogido en toda la documentación de esta casa y del Ministerio de Justicia, están recogidas esas intervenciones de Semprún, donde habla de lo que significó para él pues el Holocausto. Y entonces nada, pues os felicito, estoy impresionada. Yo no sé si esto se puede volver a ver, esta película, quisiera volver a verla y repensarla. Está en Televisión Española, y en bueno, pues enhorabuena y vamos, sigo bajo el impacto emocional del tema. ¿Quién se lo... Sí. Es una pregunta, ¿no? Creo que no tengo, no necesito micrófono, pero no importa. Lo que quería preguntarte es, dices que es material de archivo, por supuesto, hay mucho material de archivo. ¿Los archivos están aquí en España o en Francia? ¿Cómo te comunicaste con, digamos, con los familiares entonces? Como está grabándose, aunque no se nos oiga bien, o sea, aunque nos oigamos bien entre nosotras, pues como luego se graba, no hay que usar micro. Vale, pues los archivos son de Televisión Española, la mayoría, que tienen un material importante, y luego hay, o sea, hay las entrevistas de Jorge Semprún y luego están las entrevistas, o sea, el material de archivo que no solamente es, que viene también de Filmoteca Española, ¿no? Hay material que empiezas a tirar porque también era como buscar esas metáforas visuales que permitan contar, pues de pronto una banda de pájaros, ¿no? Que aparecen ahí, pero que si tú lo grabas tiene otra textura, ¿no? Y entonces tienes que buscar como metáforas. Él habla mucho de los pájaros, ¿no? Ya no hay pájaros en Bujemal, ya no se escuchan los pájaros en Bujemal. Entonces, ya volvieron los pájaros a Bujemal, ¿no? El pájaro tiene una metáfora. Entonces, como buscas pájaros, que sea una bandada determinada, pues tienes que ver mucho material hasta que hay algo que te impresiona, ¿no? O de pronto estás buscando algo y de pronto en el material de archivo encuentras algo que te dice algo, y de pronto es como una epifanía, ¿no? Como de pronto descubres algo, pues esto me sirve para aquí, ¿no? O me sirve para allá, ¿no? Y luego Costa Gabras, que se emocionó cuando estuvimos haciendo la entrevista. Hubo un momento, tardó mucho, fue una entrevista muy larga y el cámara ya me decía, oye, ya tiene suficiente, que en realidad tenía suficiente, pero había un momento en que él me estaba contando y ya no podía parar y yo tampoco podía parar porque estaba hablándome de algo tan profundo que era la amistad, que había un punto que dices, es que no puedo. Le dije, se le llenaron los ojos de lágrimas, digo, pues si quiere paramos. Y me dice, no, es que ya no puedo parar. Pues sigamos, porque yo no puedo parar de escucharle, ¿no? Entonces él nos dio permiso para coger imágenes también de su película, de la confesión, y luego también nos dio permiso porque hay una película que grabó Chris Marker, que es un director de cine que era muy amigo de ellos, cuando estaban grabando la confesión, y hay unas imágenes donde ya Jorge empieza a autodenunciarse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que no defendió a Joseph Frank, ¿no? Y entonces él me dijo, utilízalo si quieres para tu documental, ¿no? Así que... Oye, el documental no me ha interesado mucho porque es interesante, pero es para verlo con más detenimiento, pero hay que saborearlo, porque es histórico, es su contenido. Y quería preguntarte, Jorge Semprún fue un auténtico luchador de la libertad y creo que era un hombre muy sencillo y muy carismático. Y quería preguntarte, él en la autobiografía, yo no he leído mucho de Jorge Semprún, en la autobiografía de Federico Sánchez, él intentó en la época de la dictadura, entró aquí como espía o como luchador y para tener contacto con los círculos de la libertad aquí de España. Y quería preguntarte
¿por qué rompió por el Partido Comunista en 1967 cuando la invasión de Checoslovaquia? Porque él era muy autocrítico, ¿no? Sí, claro, Semprún vuelve a España, pero vuelve de manera clandestina. Como usted sabe, si ha leído Federico Sánchez, se despide de usted, pues, por la primera parte, la autobiografía de Federico Sánchez, pues ahí cuenta un poco cómo viene, que está contado también en el documental, evidentemente, y la ruptura con el Partido Comunista se produce después de lo de Checoslovaquia. Es decir, hay un momento que también se cuenta en el documental, que es el proceso que les hacen, bueno, el proceso interno, que se le hace a Fernando Claudín y a él, pero pues por una diferencia de criterio con respecto a la lectura de la realidad española, ¿no? O sea, el Partido Comunista tenía unas posiciones más ortodoxas con respecto a la mantención, por ejemplo, del tema de la revolución, y sin embargo Jorge Semprún, que había estado aquí, que conocía bien la realidad, y Fernando Claudín, que también, aunque vivía en París, tenía una visión de la realidad un poquito más moderna, más actual, pues pensaban que había que entender otra manera de ser. Estaba cambiando España, ¿no? Lo cuenta muy bien en el documental Yolanda, ¿no? Esa manera también de España acababa de entrar en la ONU con el apoyo de Rusia, entonces había que hacer un análisis diferente de la realidad, y es un poco el que ellos hacen, ¿no? Y entonces a raíz de ahí hay una expulsión, y yo creo que está contado muy bien también ahí la dialéctica que hay entre la pasión que tenía Semprún por la política y también la pasión por la escritura. Hay un modo determinado en ese diálogo imposible entre Carrillo y Semprún, en el que él dice: Carrillo sabía que yo quería irme porque quería escribir, para mí lo fundamental era escribir, ¿no? Yo creo que está contado muy bien el documental, ¿no? Bueno, a mí me gustaría añadir una cuestión que tiene que ver además con el propio documental, ¿no? Y con lo que acaba de decir además Municio, pero antes tengo que decir lo que no hemos dicho, que es muchísimas gracias a Casa Sefarad, porque pero no pasa nada porque lo decimos ahora, porque una vez más es una casa, aunque se llame centro, es una casa en la cual es posible hablar con profundidad de temas que yo creo que nos atañen a todas y a todos, ¿no? Esto es mucho más largo de lo que nos permiten los tiempos. Municio ya lo ha anunciado y el documental yo creo que lo cuenta maravillosamente bien, ¿no? Y la obra de Jorge Semprún lo cuenta también muy bien, ¿no? Él es un ciudadano español que en el año 1936 es un niño, y que estando de vacaciones en Lekeitio, de repente el 18 de julio todos sabemos lo que ocurre. Y entonces su familia, que es una familia burguesa, aristocrática casi en un momento determinado, y con un compromiso con la libertad en una parte, sabe que es un problema quedarse en España, y se marchan y están en La Haya primero, y después, para que precisamente Jorge pueda estudiar, lo trasladan a París. Y entonces inmediatamente empieza esa dicotomía, que no voy a decir dialéctica, que era exactamente lo que quería comentar, porque él tiene un gran digamos que dilema con el concepto dialéctica, interesantísimo, filosóficamente interesantísimo. Él empieza a estudiar filosofía y todo un universo que no tenemos tiempo ahora de desarrollar, pero que se intuye completamente en el documental, y en un momento determinado él tiene que tomar una decisión, y es muy joven, es que tiene muy pocos años, es que tiene 19 años o 20 años, pero es que previamente, antes de llegar al campo de concentración, quiere decir antes de que lo hayan descubierto y que lo envíen al campo de concentración, y él ya lleva casi 2 años de una manera muy intensa siendo un miembro de la resistencia. Esta cosa que él constantemente nos cuenta, y que lo cuenta aquí también, ¿no? Yo era un rojo español, yo sabía que no era español del todo, ni francés del todo, pero ahí descubro que soy español. Quiere decir, esto es una cosa también muy importante a tener en cuenta, y que aquí está magníficamente contado. Y es que él empieza a tomar conciencia de quién es, no estando en el lugar. Esto magnífico, ¿no? De María Zambrano al exiliado, se le quita no solamente el espacio, sino también el tiempo.
Y de repente él vive en ese destiempo y está convencido siempre en toda acción, o sea, toda acción elegida libremente. Esto es muy bonito y lo cuenta aquí muy bien, además, y en los libros lo dice constante. Digo libros siempre y no digo novela porque tengo mi teoría respecto a los libros novela, que no creo, de Jorge Semprún, ¿no? Que constantemente sé por qué estoy en Buchenwald. Libremente estoy en Buchenwald. Esto es muy bueno, ¿no? Eso es una cosa curiosísima porque yo le dije, bueno, pues usted ha estado en Buchenwald, lo de las llamadas telefónicas, ¿no? Y me dice, bueno, pero yo estuve en Buchenwald porque yo quise. Pero ¿cómo que usted, cómo que hizo? Sí, yo estuve, los judíos no tuvieron esa opción, estuvieron allí porque eran judíos. Ellos no habían, pero yo cuando decidí entrar en la resistencia sabía que esa era una de las posibilidades. Luego entonces yo estaba allí porque yo quise. Eso también le da un poder, porque es el poder, él siempre dice, yo no era víctima, yo nunca fui víctima. Entonces yo creo que eso es una cosa muy importante también como para decírnoslo. O sea, el que él libremente ha decidido su destino, su camino, aunque él lógicamente no habría decidido estar en el campo de concentración, pero sabe que si tú tomas esta decisión, esta puede ser una de ellas, ¿no? Una de las salidas. Y el asumir nuestra propia libertad con las consecuencias que tenga, creo que es una de las grandes enseñanzas de Jorge Semprún. Y esta cosa, por lo que preguntaba usted antes y le comentaba a Municio también, ¿no? Él constantemente está convencido, como tantos, de que esa acción libre tiene un fin. Y el fin es acabar con la dictadura franquista. O sea, no es simplemente creo de una forma, o sea, hay algo concreto y objetivo. Objetivo, aunque él tenga tanto conflicto también con la palabra objetividad, ¿no? Pero es cierto, él está convencido de que todo eso, incluso después, en el después, consiste en que hay que acabar con la dictadura franquista. Y hay un poco de fracaso, él también lo cuenta, con el fin de Franco, porque ven que no han sido ellos quienes han acabado con no fracaso en el sentido malo, ¿no? Pero sí fracaso en el sentido de nuestra lucha era, y al final ha ocurrido de otra manera, pero no pasa nada, porque lo hicimos efectivamente convencidos, ¿no? Y luego una cosa bonita que da para mucho más y que no, yo creo que no tenemos casi ni tiempo, es el tema de por qué deja el Partido Comunista, porque si se dan cuenta en el documental, bueno, yo lo he comentado con Yolanda muchas veces, es brillante esa idea, ¿no? De él diciendo, es que Santiago Carrillo no entendía. Santiago Carrillo diciendo, que yo te conté que me había impresionado mucho, ¿no? Si hubieran esperado 2 años, ellos sabían que eran los jefes y de repente no has entendido que no era ese el fin, que les daba igual, que no era ese poder de partido lo que querían, que era otra cosa diferente y que además estaba dentro de su propia elección, es decir, que cada paso que se daba estaba claro por qué se daba, que si tuvo que elegir entre la escritura o la vida durante 17 años no es real del todo esto, como esto continúa, porque esto es un continuará, el día 15 de enero continúa en Casa Sefarad algo en torno a Jorge Semprún que tendría que haber ocurrido el día 4 de diciembre, pero que no ha podido ser. Continuaremos hablando de esto. Él tiene que elegir entre, o él elige, no tiene que elegir, elige entre la escritura o la vida, porque no quiere ser, y esto me encanta, eso que acabas de decir, ¿no? Es que nunca se sintió víctima. Es que además no solo no se sentía víctima, sino que no quería ser, dice él, ni excombatiente ni superviviente. Y esto es magnífico. Es que yo no quiero ser un superviviente, ¿no? Yo quiero vivir. Una matización. Yo creo que, o sea, no escribe porque se suicida. No, o sea, no, porque, vamos, lo que yo he leído, como yo le he leído, que yo creo también una cosa buena es que cada uno puede tener su Semprún, o sea, que aquí cada ustedes lo leerán y dirán, pues, oye, no, pues yo lo veo de otra forma, que eso es, pero tal como yo lo leo es que él dice, si yo me escribía tal como escribo, rememorando, ¿no? Recurriendo a la memoria, entraría en la muerte, me moriría, terminaría como Primo Levi, y yo no quería ese camino para mí, yo quería vivir. Para vivir tenía que olvidar, y para olvidar tenía que no escribir, lo dice también en el documental. Entonces, junto con eso, a la vez es que yo creo que, o sea, que no es solo una cosa, también lo que tú dices, la supervivencia, también. Sí, no, yo creo que lo que dice Marifé de que no escribe novelas, sino que escribe otra cosa, yo creo que Semprún escribe siempre el mismo libro, pero es una cosa prustiana también, es como Proust.
Tú puedes coger la obra de Proust por trozos o puedes coger la obra de Proust entera y al final es un poco el mismo proyecto literario, que yo creo que en Semprún va más allá, porque es un proyecto literario, ético, político, que está metido en todas sus novelas, en todos sus ensayos, etcétera. Y es verdad, yo creo que tenéis las dos razón. Por un lado, en un momento determinado, él dice, no puedo escribir porque se veía que es que seguir escribiendo era entrar en el mundo de la muerte y acabar efectivamente como Primo Levi suicidándome, y entonces ahí aparta un poco la cuestión, y su gran libro es justamente La escritura o la vida. Yo creo que es donde acaba un poco por hacer un poco la esencia de lo que es su reflexión personal y un poco la quinta esencia de lo que sería su obra, ¿no? Que es un libro bastante tardío, no es su primer libro, no es El Gran Viaje, que es su primer libro, más temprano, más etcétera, con lo cual fijaos toda la evolución que hay intelectual y personal para llegar a La escritura de la vida, que me parece desde luego una depuración absoluta de su universo y una depuración absoluta de lo que es el siglo XX, ¿no? Desde el punto de vista de uno de los grandes protagonistas históricos del siglo XX, de alguien que ha sido capaz de estar en un montón de acontecimientos personales y sobre todo de reflexionar sobre ellos con una lucidez absoluta desde el mundo de la filosofía, pero sin ser excesivamente filósofo. Uno de los problemas de Semprún y también de las ventajas es que tampoco se le puede encajar en solamente una labor, ¿no? Es un extraordinario escritor, pero a la vez es un extraordinario guionista, lo que has comentado, uno de los pocos españoles que ha sido nominado a los Oscar 2 veces, y a la vez también es un extraordinario director. Bueno, a mí, por ejemplo, se acaba de ver aquí Las dos memorias, su última película, es un filósofo, es un pensador, es decir, es un personaje en ese sentido inclasificable, ¿no? O sea que... Y luego el territorio del que nunca hablamos, que es el territorio que para mí es crucial y se ha convertido también en un puntal, que hablaremos de él a la hora de abordar, ¿no?, lo que Jorge Semprún significa, que es el autor de teatro, el dramaturgo, que es seguramente su faceta, voy a decir, creativa, menos conocida, y sin embargo absolutamente extraordinario. Entonces, bueno, es cierto que su primer artefacto, que dirían algunos de los que aparecen en tu documental, en el buen sentido, en el sentido filosófico, que es El largo viaje, es el primero que, vamos a decir, empieza a escribir, pero mucho antes ya ha habido obras de teatro, que hablaremos de ese tema en otra ocasión, con lo cual tampoco hubo, digamos que un abandono, hubo algo como saber que efectivamente lo que no podías esto es que es muy bonito, como personas que escribimos, además es muy bonito, tú no puedes escribir desde la muerte, hay que escribir desde la vida, aunque estés hablando de la muerte, y él sabía que escribir en ese momento era el suicidio, no quería acabar como Primo Levi o tantos otros, y sobre todo yo quería contar que la vida está, o sea, hay momentos en el largo viaje que además es brillante, ¿no? El caso de Yolanda, esas nubes que aparecen no son en absoluto, en fin, sin más, ¿no? No son decoración, ni mucho menos dentro del documental, no son decoración en absoluto, ¿no? Es que hay momentos absolutamente sobrecogedores en su recuerdo que de repente se convierten en algo que separa, que eso también es muy Semprún y tú lo has sabido ver, en algo que separa, en instante que separa, porque de pronto en un vagón para animales en el que van 200 hombres, cuando, en fin, que les voy a contar, sabemos esta imagen, de repente pasan por el Mosela y entonces él piensa en ese paisaje, es decir, es capaz de decir, no me arrebatarán la belleza, por ejemplo, ¿no? Lo que dice en un momento de la poesía, ¿no? Que dice, te recitas una poesía y estás solo, ¿no? Como hay la cultura, ¿no? La maravilla que es la cultura, ¿no? Para poder aferrarse a la vida, ¿no? Una cosa que también me gusta mucho del documental y que también me parece arriesgado como decisión es cómo te abres a la intimidad de Semprún. O sea, por ejemplo, la decisión de meter a las nietas, a las nietas, bisnietas, al sobrino, al nieto y tal, está revelando una cara de Semprún que era absolutamente desconocida, y sin embargo son detalles que a mí me parecen súper significativos. Lo que cuenta, por ejemplo, su sobrino de cuando estaba en el hospital y de repente se arma alrededor esa especie de jaleo, hablando el español, no sé qué, no sé cuánto, está no sé qué. Eso a mí me ha transmitido una imagen de Semprún que no me ha transmitido ninguno de sus escritos ni ninguno de los perfiles que suelen
pues limitarse un poco a la parte más espectacular, más tal, más cual, pero esas elecciones me parece que hacen de este documental una cosa que va mucho más allá de la típica visión de Semprún como testigo del Holocausto, que lo es, como personaje histórico y tal, pero también hay un personaje ahí individual, hay una historia sentimental muy, muy interesante, ¿no? Que sobre todo es única, ¿no? Porque es evidente que nadie ha contado ese Semprún, ¿no? O sea, me parece interesantísimo, no sé qué os pareció. O sea, eso era... fuiste allí a su casa, claro, supongo, y hablaste con ellas, ¿no? Y estaban, claro, todavía supongo impresionadas por la figura de su abuelo, que es un poco inexplicable, ¿no? De repente, ¿no? Este personaje histórico, ¿no? Y esa ingenuidad a mí me encanta, esas escenas tan bonitas, ¿no? Sí. No, que lo que les dice son los valores, que es la valentía, la inteligencia, la belleza y hacer reír. ¿No? Eso es muy, muy bonito. Sí. Tome esto, porque si no, me digo que como... ¿Cuándo se ha grabado qué año? 2013 o 2015, hace un montón de tiempo. Sí, han pasado ya 10 años y sin embargo sigue siendo absolutamente actual, ¿no? Absolutamente actual. Hace poco también vimos otro, recientemente en el otro documental y tal. El tuyo se mantiene absolutamente fresquísimo, o sea, para mí es una referencia del tratamiento audiovisual, ¿no? de una figura, de cómo el lenguaje audiovisual y el lenguaje del documental, el documental como género, puede ir más allá, ¿no? De eso mismo que tú te planteas en el propio documental, que efectivamente, como dices tú, puede en una hora retratarse en un ser humano, pues probablemente no, pero si se puede retratar, te has acercado bastante. Yo también estoy completamente de acuerdo. Y hay otro elemento en el documental que por lo menos a mí no me gustaría que se les despistara a ustedes, que es el de las imágenes, de las secuencias que se introducen de Yves Montand. Y en concreto, bueno, hay un par de ellas increíblemente hermosas, ¿no? Pero sobre todo las que se corresponden con la confesión, con la película de Costa Gabras. En este círculo centenario Semprún, que es piezas también, qué bonito esto, ¿no? Pues tenemos hoy, ya ha habido ya alguna más, en fin, estamos un poco viajando. Yolanda también ha estado en el Ateneo hace poco tiempo, sería otro planteamiento. En el Círculo de Bellas Artes, no recuerdo qué día, en enero también, en torno a Costa Gabras y la confesión en concreto. Y cómo va dejando Semprún, esto es bello también, esa memoria y ese olvido, ese negociar con la memoria y con el olvido, cómo lo va dejando también en su propia obra. Cómo de repente Gerard es el nombre clandestino del protagonista de la confesión, pero Gerard es el primero de los nombres que él toma como clandestino. En aquel tiempo yo me llamaba Gerard, quiero decir, ¿no? O Diego, por ejemplo, Diego en la guerra ha terminado. Diego es uno de los personajes reales, vamos a decir, el nombre que aparecen también en El largo viaje. O sea, cómo Jorge Semprún va jugando constantemente el juego de la escritura en la vida. No o la vida, sino en la propia vida. Cómo él va creando también el propio relato y va dejándonos constantemente como piedrecitas blancas en el camino para que no nos perdamos, quiero decir, para que él mismo no se pierda, ¿no? Eso me gusta mucho. Y creo que también es interesantísimo que no pierdan de vista ustedes en el documental, como todo el mundo va a verlo otra vez, pues así ya de pronto no se despistan en esos elementos. El que estés en un café y lo que enfocamos es una taza de café. Tampoco es un recurso meramente, en el caso de Yolanda, ¿no? No es un recurso meramente de acompañamiento, de adorno, diferencio adorno de ornamento. El ornamento es otra cosa. No es un adorno, es que también tiene que ver con el tratamiento del propio Jorge Semprún de los objetos. O sea, de esto que un pájaro, una nube, el día que de repente, que es increíble, el día que de pronto liberan Buchenwald, el primer recuerdo, lo que él quiere hacer, esa promiscuidad de la que habla, ¿no? El no tener ni un minuto, ni un segundo para que no te miren, ¿no? Y lo que él hace es casi escaparse y meter la cabeza, ¿no? en la hierba. El de repente esa naturalidad también, que eso me parece bellísimo, esa naturalidad
con la que se va enfrentando a los hechos. Eso que él dice, no perder la compostura. No perder la compostura, ¿no? Incluso cuando se enfade mucho ¿y por qué voy a hacer yo un documental? No pierdes la compostura. Bueno, bien, pero deme una razón, ¿no? Deme una razón. Quiere decir, constantemente cómo sabe que el ser humano sigue siéndolo en la medida en que no ha perdido la compostura en el sentido más metafísico del término, ¿no? Yo quería añadir una cosa, que es que releyendo una cosa del largo viaje, me ha sorprendido cuando habla de los alemanes. O sea, normalmente tenemos compasión. O sea, Jorge Semprún nace el 10 de diciembre, creo recordar, que es el día que se hace el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Y en esos derechos humanos está también una reflexión, debería haber una reflexión sobre cómo ponernos en el lugar del otro, aunque sean nuestros enemigos, ¿no? Y Jorge, de pronto, en un momento determinado, hace una reflexión sobre los jóvenes alemanes que no han tenido la opción. Dice, ese pobre no ha tenido la opción de estar ahí, ¿no? Y claro, exacto. Entonces, a mí, hoy lo he visto y digo, ostras, es verdad, y lo tenía con 27 asteriscos, porque me sorprendió que alguien que ha vivido esa situación tan terrible como fue un campo de concentración fuera capaz de ponerse en el lugar del otro y para comprender al otro, ¿no? Eso me parece que es una... Y te iba a preguntar también lo de las metáforas visuales que utilizas en el documental. Las nubes que habéis hablado, los árboles y un par de ellas que a mí me parecen muy interesantes. El ajedrez, la partida de ajedrez y los trenes. Los trenes son una figura además que yo creo que atraviesa la historia del siglo XX y ha aparecido también, además es muy importante en el mundo del cine, desde la primera película, en las primeras imágenes que se hacen en movimiento son imágenes del tren, ¿no? Como, ¿no? Cuando éramos pequeños, que somos más o menos de la misma edad, del mismo año, somos del mismo año, yo creo, vamos, tú y yo somos del mismo año, y no sé, pero seguro que por ahí, o más, a lo mejor más joven, ¿no? Que estaban Kasparov y no sé qué, yo recuerdo como los soviéticos eran los rusos, yo siempre imaginaba, entonces, claro, entonces tenía que cortar esa secuencia y no sabía con qué, y de pronto, pues esto que de pronto pido archivo y aparece una partida de Kasparov, de pronto digo, aquí está la solución, es que es una partida de ajedrez esto, ¿no? Al final esto es una... O las fotografías, ¿no? Cómo retrato una infancia que no está porque él salió y las fotografías se quedaron en la familia, ¿no? Pues mi hija había comprado unas fotografías, que está haciendo un trabajo sobre fotografías antiguas que había comprado en un mercadillo, y cuando las vi llegué a casa y digo, pues esto, ¿no? Entonces vas jugando como con lo que te va sugiriendo, con lo que vas encontrando, ¿no? Como algo que te sugiere. Porque al final no es una historia individual, sino que es una historia universal. Eso que decía antes Municio, que a mí me parece fundamental, es que de repente Jorge Semprún es una de esas figuras que atraviesa el siglo XX, que de repente ha tenido una vida pública muy interesante o menos interesante, más o menos conocida, polémica siempre, pero que al final incluso ahí está viéndose lo que ha significado un siglo que continúa. Por ejemplo, como Colofón, el gran europeísta, el que de repente advierte en sus últimos momentos del peligro de las utopías que están pensando en los seres humanos y que lo único que logran cuando se ponen en la práctica es acabar con los seres humanos. Es decir, la gran tragedia de los totalitarismos, ¿no? Por ejemplo, el que de repente apuesta de una manera, me atrevería a decir, entregada, con la misma pasión que de pronto es un resistente de 19 años y alguien que sale de Buchenwald con 20 o con 21 y dices, pero esto cómo es, por favor, o sea, cómo es posible, con la misma pasión y el mismo convencimiento por una Europa de unos valores que tienen que ver, y ahí lo dice Carmen Claudín, a la que no hemos mencionado, y es, yo sé que para ti es crucial, ¿no? Y me imagino que para mucha gente, pero yo sé, Yolanda, que para ti es crucial el encuentro con Carmen Claudín cuando habla del papel de la cultura y cómo dentro de los totalitarismos, en este caso hablamos del comunismo, pero tendríamos que hablar de cualquier manipulación, la cultura es algo
no voy a decir esta cosa tópica de peligrosa, sino superficial, porque la cultura necesariamente, por pura definición, te convierte en alguien que se individualiza, es decir, que se convierte en persona, y eso no podía consentirse en un sistema que está pensado para que el pensamiento personal, lo que nos individualiza, desaparezca. O sea, el momento Carmen Claudín de tu documental, ¿no? No, yo voy a añadir algo y a lo mejor nos tenemos que terminar él diciendo, despidiéndose. Perdona, sí, bueno, voy a volver a dar las gracias a Casa Separat, porque es que nos han acogido, han estado con nosotros, han acompañado, y pues esta cosa de pasión por Semprún, de hablar de Semprún, es como que hemos empezado y media res. Bueno, no, que hay un momento que dice Semprún, yo me di cuenta de que algo estaba cambiando definitivamente en España cuando leí la poesía española. Es que me pareció maravilloso que descubre los cambios a través de la poesía, ¿no? Sí, y ya que estamos aquí también, simplemente mencionar que el concepto de Europa de Semprún es muy importante, la herencia de la cultura judía, ¿no? Él lo dice, de la cultura judía, evidentemente. Para él la definición de Europa, que es la definición que hace Husserl en el famoso discurso del que habla varias veces, en el 35 creo que es, ¿no? Husserl habla justamente de Europa como ese lugar en el que se intercambian un montón de herencias, la herencia árabe, la herencia europea, la herencia griega, la herencia romana, pero también evidentemente la cultura judía, ¿no? Y el que fue además galardonado en ocasiones con el Premio de la Paz de Jerusalén, etcétera, siempre fue un reivindicador de esa idea de Europa como lugar de integración, ¿no? De todas estas culturas, ¿no? Hay un momento y ya acabamos, ya tendremos que acabar, pero es que, pobres, de verdad, nada, terminamos. terminamos. Importantísimo por donde estamos y por lo que significa una de sus obras de teatro, la de Gurs, Una tragedia europea, que no voy a contarles el final, pero el final es tan sobrecogedor hoy que el lunes pasado, justo la semana pasada que nos encontramos en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro María Guerrero, se hizo una lectura dramatizada de Gurs, Una tragedia europea, y al acabar dos personas sabias de este país en el ámbito teatral me dijeron, ¿tú has leído Gurs? Y le dije, sí, y termina así. Y le digo, termina tal cual. Dice, pero esto lo ha incorporado quien haya hecho la lectura dramatizada. No, esto es un texto de Semprún que además es exactamente así y que tiene que ver precisamente con el judaísmo, que me parece, en fin, lo que él dice. Estemos atentos, ¿no? Bueno, pues yo voy a terminar con Gurs. Yo voy a despedir con Gurs porque estuve hace 2 veranos. Bueno, yo al final, como nos pasa a los tres, que hemos quedado atrapados en el mundo Semprún, entonces había leído Gurs y digo, quiero verlo, ¿no? Quiero ir a Gurs, ¿no? Y me fui al sur de Francia, además sabía que Hannah Arendt había estado por allí, otra fotógrafa judía había pasado también por el campo de concentración, y era como, bueno, y mi sorpresa fue que no encontré ninguna placa española del gobierno español. Había una placa francesa, había una placa del gobierno alemán, pero no había ninguna placa del gobierno español, y me pareció un dolor, ¿no? Entonces, que es muy importante, o sea, de lo que ocurrió en Gurs queda una casa, que es como una muestra, que es como un, no sé, testimonio mínimo o sea, está desaparecida. Entonces, es que lo importante que es la memoria, recordar, leer a quienes nos transmiten la memoria. Ellos ya se han ido, ¿no? Pero a través de sus libros podemos recuperarlos, ¿no? Podemos seguir contando esas historias, ¿no? Y bueno, y adiós. Ya nos vamos, de verdad, lo prometemos. Esa cosa horrible que aparece en Gurs, no, es que ha sido tu culpa. Hay un momento en el que dice, que me parece importantísimo porque tiene que ver con lo que estamos hablando. En un momento determinado de la historia, que no vamos a contar, por esto que acabas de decir de la memoria, alguien le dice a otra persona, porque es una puesta en escena en 2023 si queremos, o en cualquier lugar, es decir, en cualquier época cercana, de algo que ocurre en Gurs en 1944, 41,
41, me parece recordar. Entonces, hay un momento en el que los que están hoy, 2023, se preguntan entre ellos, ¿pero a ti te parece que esto es un tema que le pueda interesar a alguien hoy? Y de pronto tiemblas, ¿no? Tiemblas, porque, ¿pero tú crees que van a entender que era un campo de concentración? ¿Tú crees que esto le interesa a alguien hoy? Que se haga la propia pregunta dentro de ese lugar que está para hacerse preguntas, ¿no? Muchas gracias.